placer para mí poder estar hoy entre vosotros, poder volver a estar entre vosotros. Recordamos perfectamente el haber estado por aquí en alguna otra ocasión, una Biblia que no sea solo un Nuevo Testamento. Les decía que recordamos el haber estado por aquí cuando estaba de pastor el hermano Farinas, y no sé si estuvimos en alguna otra ocasión, pero recordamos con cariño, cuando menos esta ocasión, 2 veces, ¿verdad? Pues recordamos con cariño a Oliva, tanto yo como la Toni, y cuando los recuerdos están envueltos en cariño, eso viene provocado porque uno recibió un buen trato. Igual no se acuerda de lo que comió, igual no me acuerdo de lo que prediqué, igual no recordamos exactamente dónde estuvimos, pero sin embargo hay una sensación, hay una relación mental. Oliva, buen sentimiento. ¿Por qué? Porque hubo un buen trato. El buen trato provocó un recuerdo agradable que quedó archivado en la mente, y cuando suena el nombre del lugar, rápidamente el archivo se abre y te hace tener una buena sensación. Amén. Yo tengo esa buena sensación cuando recuerdo a Oliva, así que me es fácil el poder estar entre vosotros, y me resultó gratificante el saber que iba a estar entre vosotros. Así que recibí de mi parte el mejor saludo de los posibles. Amén. Voy a compartiros una palabra del Señor, deseando, como no podía ser de otra manera, de que esto que voy a compartiros os pueda hacer bien a vuestro corazón. Voy a intentar de ser fiel a lo que en esta tarde he sentido para compartiros. Creo que es esto lo que el Señor quiere que yo hoy transmita a su pueblo. Existe la posibilidad de que yo me equivoque, indudablemente, pero creo que mi corazón está en sintonía con el corazón de Dios, y eso me hace tener cierto grado de confianza al creer que lo que os voy a compartir es lo que Dios quiere que vosotros hoy escuchéis. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios hablando a través de un hombre? Levanten la mano, digan amén. Amén. Porque no se trata de que yo hable de Dios, sino que Dios hable a través de mí. Amén. ¿Cuántos y cuántas tienen oídos espirituales para escuchar hoy? Amén. Voy a pedir que inclinéis el rostro un minuto conmigo y que podáis decir conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, traigo mi corazón a tu altar. Conoces perfectamente mis necesidades, mis carencias, mis limitaciones, mis enfermedades del alma. Te ruego hoy que por los méritos de Jesús, tu palabra sea la que venga impartiéndome todo aquello que yo necesito en mi ser interior. Por Cristo el Señor. Amén. 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 Ese fuerte aplauso a la palabra del Señor. El texto que vamos a tomar y desde el que vamos a arrancar se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 15. Voy a intentar leerlo. Voy a intentar leerlo. Si alguien me dejase una Biblia con mayores letras, gracias, cariño, que extraordinaria, pero yo ya no alcancé, por lo menos sin gafas. 6:15 os decía de Nehemías 6:15. Ahí vamos a encontrar el texto desde el que vamos a arrancar. Es un texto breve, pero que enseña una gran verdad. Hay ocasiones que en las pequeñas cosas se encuentran grandes verdades, y yo confío que en esta lo hallemos. Estoy peor de lo que yo pensaba. Alguien que tenga mejor vista que yo. Tony, ¿dónde está Tony? Estoy peor de lo que pensaba. Es que no veo.
A ver si puede dar un poquito. Llevo como un par de años usando gafas para leer y me doy cuenta que mientras más uso las gafas, menos veo. Mientras más uso las gafas, menos veo. A ver, esto es otra cosa. Dios bendiga a la ciencia médica. Dice así 6:15, que es el texto que vamos a tomar como base. Dice así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Este breve texto es la evidencia de una vida con éxito en el Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque aquí encontramos constatada la verdad de que Nehemías, que es el protagonista principal de esta historia, pudo terminar de hacer lo que Dios le mandó a hacer y pudo terminar por ser lo que Dios quería que él fuese. Y todos vosotros tendréis que estar de acuerdo conmigo, porque así lo dice la Biblia, que el éxito en el Señor no es otra cosa sino que acabar por hacer lo que Dios nos mande a hacer y terminar por ser lo que Dios quiere que seamos. Yo les quiero hablar hoy del éxito en el Señor, puntualizando que la palabra éxito en el diccionario de Dios no significa popularidad, ni tampoco fama, ni estatus económico, ni estatus social. Éxito en el diccionario de Dios, a diferencia del significado que le den los hombres a esa palabra, en el diccionario de Dios, éxito no es otra cosa sino que terminar por hacer lo que Dios me mandó a hacer y ser lo que Dios quiere que yo sea. Amén. Teniendo eso presente, yo te pregunto, ¿quieres tener éxito en el Señor? Amén. Pues te voy a dar los ingredientes imprescindibles para poder alcanzar el éxito en el Señor. Los ingredientes imprescindibles para alcanzar el éxito en el Señor son poder aglutinar en tu vida presencia, propósito y poder. Cuando hablamos de presencia, estamos hablando de la virtud de poder estar permanentemente delante de Dios. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de ser capaz de realizar el porqué y el para qué de nuestra existencia. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando del artículo imprescindible que debemos de tener para poder terminar de realizar el propósito que Dios nos encomendó. Nehemías, que es el personaje principal de este libro, aglutinó en su persona presencia, propósito y poder. Es por esto que pudo terminar de hacer lo que Dios le mandó hacer y pudo conseguir ser lo que Dios quería que él fuese. Dios a Nehemías le mandó a que fuese un siervo suyo en mitad del pueblo de Dios en un momento de dificultad. Eso fue lo que Dios quería que Nehemías fuese. Y lo que le mandó a hacer fue levantar muros caídos y enmaderar puertas quemadas. Y Nehemías acabó siendo el hombre de Dios en mitad del pueblo de Dios en un momento de crisis y terminó por levantar todos los muros que se habían caído y enmaderar todas las puertas que se habían quemado. Es decir, alcanzó a ser lo que Dios quería que fuese y a hacer
lo que Dios le mandó a hacer. Por lo tanto, Nehemías fue un hombre de éxito en el Señor. Pero para ser exitoso en el Señor, como ya les he dicho, Nehemías tuvo que acumular en su vida presencia, propósito y poder. Déjenme brevemente definirles con la palabra del Señor estas tres verdades que se aglutinaron en la persona de Nehemías y que provocaron que él fuese el hombre exitoso que fue en el Señor. Acompáñenme a leer en el mismo libro de Nehemías, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así el texto citado: palabras de Nehemías, hijo de Acalias. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías ha visto venir una comitiva de Jerusalén y ha preguntado a la comitiva: ¿cómo están nuestros compatriotas, los que quedaron en Jerusalén? Y la comitiva le ha respondido diciendo: los que están en Jerusalén están en gran mal y afrenta. Los muros de Jerusalén están caídos, las puertas están consumidas por el fuego. Y esto provoca tristeza en Nehemías, una tristeza que le lleva a clamar delante del Señor, a orar y a ayunar. Vénganse conmigo a ver ahora verso 11 de este mismo capítulo 1. Dice así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Subrayen ahora esto: porque yo servía de copero al rey. En este segundo texto se nos informa que Nehemías era copero del rey. Al rey al que aquí se hace referencia es Artajerjes. Era el hombre más poderoso de todo el mundo de aquel entonces. Era el Joe Biden de aquel tiempo. Y Nehemías, nuestro protagonista, ejercía de copero delante del rey Artajerjes. Ser copero de un rey en la antigüedad no era algo que se hacía por votación, ni tampoco por suertes. Para ser copero de un rey en la antigüedad, tenía que ser el mismo rey el que con su dedo soberano te eligiese. Es decir, que si yo fuese un rey de la antigüedad y necesitase un copero, yo no iba a hacer un referéndum en mi pueblo para elegir al copero, ni tampoco lo iba a echar a las suertes y al que le tocase sería el copero mío. Que va, si yo fuera un rey de la antigüedad y tuviera que elegir a un copero, yo lo elegiría soberanamente. ¿Y a quién suponéis vosotros que yo elegiría? Elegiría al hombre del reino con el que yo tuviese más afinidad. Elegiría a uno en el que yo pudiera confiar tanto como que daría por seguro que sería capaz de morir él en mi lugar. Porque un copero de la antigüedad era tan importante precisamente por esto, porque la vida del monarca estaba en las manos del copero. La función del copero era probar el alimento antes que lo ingiriese el rey. Era probar la bebida
antes de que el rey la bebiese. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces se acostumbraba a envenenar a los reyes por la comida o por la bebida. Y a causa de ese riesgo, los reyes inventaron la figura del copero. ¿Para qué? Para que el copero probase la comida antes del rey y probase la bebida antes del rey. ¿A fin de qué? A fin de que si la comida o la bebida estuviesen envenenadas, el copero muriese, pero el rey preservase la vida. Por eso el copero tenía que tener mucha afinidad con el rey, una amistad a prueba de bombas. El copero no podía ser un farsante que tomase la comida y disimuladamente la tirase, o que probase la bebida y disimuladamente la echase fuera, porque si era un farsante podía correr el riesgo el rey de morir y el copero quedarse en vida. Por lo tanto, el hecho de que el texto leído nos informe que Nehemías era el copero del rey Artajerjes, implícitamente nos está diciendo que Nehemías era el amigo íntimo del rey Artajerjes. Y no solo era el amigo íntimo de Artajerjes, es que Nehemías estaba permanentemente en la presencia de Artajerjes. Tenía que estar en el salón del trono a la hora del desayuno. Tenía que estar en el salón del trono a la hora de la comida. Tenía que estar en el salón del trono a la hora de la merienda. Y tenía que estar en el salón del trono a la hora de la cena. ¿Por qué? Porque tenía que probar anticipadamente los alimentos y la bebida del rey. Quédense con eso. Vengan conmigo ahora a mirar verso 1 del capítulo 1 de Nehemías y verso 1 del capítulo 2 de Nehemías. Dices: palabra de Nehemías, hijo de Acalias, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. En el mes de Quisleu. Vengan ahora al verso 1 del capítulo 2. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Aquí se nos habla de 2 meses, Quisleu y Nisán. Traducidos a nuestro calendario, estaríamos hablando de lo que son los meses de noviembre y de marzo. Ese es el tiempo que Nehemías estuvo orando antes de presentar la petición que ahora vamos a leer delante del rey Artajerjes. Es decir, que Nehemías se informa de cómo están en Jerusalén en el mes de noviembre. Y está orando todo noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo. Y en marzo, después de 5 meses de ayunos y de oración, de 5 meses de lamentos y de lágrimas delante del Señor, él se atreverá a pedirle al rey Artajerjes lo que ahora vamos a leer. Acérquense conmigo al verso 5 del capítulo 2 y después vamos a estar leyendo en el verso 7 al 8 de este mismo capítulo 2. Dice así: y dije al rey, este es Nehemías dirigiéndose a Artajerjes, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Amén. Dejadme explicaros brevemente, de forma seguida, todo lo que os he leído, para contextualizar lo que después os voy a predicar. Lo primero que tendréis que tener en cuenta en toda esta historia que estamos leyendo es
que Artajerjes en esta historia va a ser una representación de Dios y Nehemías va a ser una representación de un creyente cualquiera. Nehemías puedes ser tú, puedo ser yo. Cualquier creyente de aquí se va a sentir identificado con Nehemías. Pero cuando vayamos a estar hablando de Artajerjes, vuestra mente en el espíritu tiene que entender que Artajerjes en esta historia va a ser un prototipo de Dios mismo. ¿De quién es prototipo Artajerjes? Venga, hay 3 que se han enterado. ¿De quién va a ser prototipo Artajerjes? ¿De quién será prototipo Nehemías? De un creyente. Teniendo eso en vuestra mente, dejadme ahora de corrido narraros la historia que acabamos de leer. Nehemías, el prototipo de un creyente cualquiera, se encuentra ejerciendo de copero delante del rey Artajerjes, que es un prototipo de Dios. Y esto de ser copero nos enseñó que Nehemías era no solo el amigo íntimo de Artajerjes, sino que además era el que estaba permanentemente en la presencia de Artajerjes. Es decir, que Nehemías tenía presencia. ¿Por qué? Porque tenía que estar continuamente en el salón del trono. En la mañana, al mediodía, a media tarde, en la noche, cada vez que había que servir alimentos, allí estaba Nehemías en la presencia de ¿quién? De Artajerjes. Por lo tanto, su función de copero nos enseña que él estaba permanentemente en la presencia del rey. Nehemías tenía presencia. Y por estar continuamente en la presencia del rey, dice el texto, que por estar ahí en la presencia del rey, él pudo escuchar a una comitiva que venía de la lejana Judá. Aquella comitiva venía a presentarse delante del rey, pero como Nehemías estaba en la presencia del rey, por estar en la presencia, tuvo la oportunidad de escuchar. Y escuchando por estar en la presencia, descubrió que la tierra de los sepulcros de sus padres estaba en gran mal y afrenta. Los muros derribados, las puertas consumidas al fuego. ¿Por qué recibió esa información? Porque estaba en la presencia. Y el recibir esa información provocó en Nehemías un desasosiego que le llevó a orar, que le llevó a ayunar, que le llevó a clamar. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 meses en la presencia de Dios. Mirad, os anticipo algo. Cuando descubráis el propósito de Dios para vuestras vidas, la característica que os va a hacer no dudar de que ese es el propósito de Dios es que el cumplimiento de esa tarea os va a robar el sueño, os va a robar las ganas de comer, os va a llevar a orar, a ayunar y a clamar delante de Dios. Porque cuando alguien descubre el propósito personal que Dios diseñó para él, uno acaba entendiendo o bien que vive ese propósito o bien que no merece la pena vivir. Por lo tanto, Nehemías, por estar en la presencia y oír lo que decía la comitiva de Judá, descubrió su propósito y se dio cuenta que el propósito de Dios para con él no era ser copero, no era estar sirviendo vino, no era estar probando alimentos que eran manjares antes de que los probase el rey. Entendió que esa no era la función que Dios en la eternidad preparó para él. Entendió que el propósito de Dios para él, en vez de ser copero y tocar oro y plata, que así era la vajilla del rey, el propósito de Dios para él, en vez de ser esto, era un propósito que le obligaba a tener ropa de albañil,
a mancharse las manos de barro, a estar reedificando muros caídos y a enmaderar puertas quemadas. Ha entendido Nehemías que no está en el lugar que Dios para él diseñó. Ha entendido: yo no soy copero, yo no fui diseñado por Dios para tocar copas de oro y de plata. Yo no fui diseñado por Dios para servir vino y probar comida. Yo fui diseñado por Dios para tener un mono de albañil puesto, para mancharme las manos de barro, para levantar muros caídos, para enmaderar puertas quemadas. Es decir, Nehemías descubrió el propósito personal de Dios con él porque estaba en la presencia. Después de 5 meses orando, Nehemías se ha atrevido a pedirle al Artajerjes que le dé de baja en la función de copero, para que le dé de alta en la función de levantar muros caídos, enmaderar puertas quemadas. Estaba un día cualquiera, finalizando esos 5 meses delante del rey como de costumbre. Y el rey, que le conoce bien, le ha mirado el rostro y le ha dicho: Nehemías, tu rostro me dice que en tu corazón hay algo que no funciona bien. Yo digo que hay que tener mucha amistad con una persona para poder leerle el corazón con tan solo verle el rostro. Pero es que entre Artajerjes y Dios y el Nehemías creyente había tanta afinidad, había tanta intimidad. Algo te pasa, tu rostro me lo dice. Y es entonces que Nehemías entiende que ha llegado la oportunidad de expresarle al rey lo que ha descubierto. Rey, Señor mío, ¿cómo quieres que no esté mi corazón triste? ¿Cómo quieres que mi semblante no esté decaído? Si me he enterado que en la tierra de los sepulcros de mi padre tan solo hay mal y afrenta. Me he enterado que los muros de la ciudad de la que provengo están caídos y que las puertas están consumidas por el fuego. Y desde que me he enterado de eso, Rey, Señor mío, no vivo, no duermo bien, he perdido el apetito, tan solo sé orar y ayunar y llorar. He descubierto, mi Rey, que yo no he nacido para ser copero, yo no he nacido para servir vino, no he nacido para probar comidas. He descubierto que yo he nacido para levantar muros que están caídos. He descubierto que la labor de mi vida es enmaderar puertas que están quemadas. Rey, Señor mío, si te place a ti, si te place a ti, me podrías dar de baja de copero, me podrías dar una excelencia, me podrías dar de alta para levantar los muros caídos y restaurar las puertas quemadas. ¿Podrías, Rey, Señor mío, enviarme a Jerusalén a hacer lo que es el cometido de mi vida? Y dice el texto que el rey le dijo: dime cuánto tiempo tardarás. Y de que Nehemías le midió el tiempo, el rey le dijo: mi permiso tienes. Ya tiene presencia, por estar en la presencia ha descubierto el propósito, tiene el ok del rey, pero ahora ¿qué le falta para poder culminar con éxito la tarea que Dios le encomendó? Necesita poder. Nehemías ha descubierto el propósito, tiene el permiso real para ir a hacerlo, pero claro, Nehemías se pone a pensar y dice: la tarea es muy grande, son muchos los muros que hay que levantar, son muchas las puertas que hay que enmaderar, la tarea es demasiado grande y yo me veo demasiado pequeño. Me sobrepasa la tarea a mis capacidades. Es por esto que necesito poder. Que el poder venga a suplir mis limitaciones para que de esta manera yo pueda realizar con éxito la tarea que Dios me encomendó. Y a causa de esto es que Nehemías sigue hablando con Artajerjes y le dice: Rey, Señor mío, perdóname que vuelvo a hablar contigo. ¿Qué te parece que además del permiso que me has dado, me des cartas firmadas y selladas por ti? Cartas que me sirvan para que cuando yo me encamine a Jerusalén, si alguna guardia real me quiere interrumpir el camino, yo saque las cartas firmadas y selladas por ti y diga: vengo en el nombre del rey. Y entonces la guardia me tenga que franquear el paso. Pero además quiero otras cartas. Quiero que me des otras cartas firmadas y selladas por ti, para que cuando yo vaya al bosque donde está tu siervo Asaf, vaya donde él y le diga: Asaf,
dame madera para enmaderar las puertas quemadas y dame piedras para reconstruir los muros caídos. Y cuando Asaf me lo niegue, porque al fin y al cabo, ¿quién soy yo para pedir estas cosas a lo que es el siervo del rey? Cuando Asaf me lo niegue, yo pueda volver a meter la mano, sacar la segunda carta firmada y sellada por ti y decirle a Asaf, no lo pido en mi nombre, lo pido en el nombre del rey. Y entonces Asaf me tendrá que proveer de madera para enmaderar puertas quemadas y de piedras para reconstruir muros caídos. Es decir, que las cartas selladas y firmadas por el rey representaban el poder real que le iba a facilitar a Nehemías la consecución del propósito que Dios le encomendó. Y ante la petición el rey le firmó y le selló las cartas pedidas. Tomó aquellas cartas que eran el poder real y las guardó. Y con las cartas que representaban el poder real se encaminó a Jerusalén. Es decir, que Nehemías a esas alturas tiene presencia porque está continuamente delante del rey, tiene propósito que lo descubrió por estar en la presencia y tiene poder en las cartas firmadas y selladas que le van a facilitar la consecución del propósito. En definitiva, que Nehemías tiene presencia, propósito y poder. Y por esto dice el capítulo 6, verso 15, reedificó los muros y enmaderó las puertas en 55 días. Pudo terminar de hacer lo que Dios le mandó hacer y pudo conseguir de ser lo que Dios quiso que fuese, porque aglutinó en su persona presencia, propósito y poder. ¿Cuántos y cuántas de aquí quieren culminar su vida haciendo lo que Dios les mande y siendo lo que Dios quiere que sean? Levanten su mano, digan amén. Amén. Reciban la receta. Tendrán que, como Nehemías, aglutinar en sus vidas presencia, propósito y poder. ¿Cuántos me entendieron hasta ahí? Amén. Pues ahora voy a empezar a predicarles. Denle el mejor aplauso que tengan para ellos. Voy a comenzar a hablarles del primer de los ingredientes que todos vamos a tener que aglutinar en nuestras vidas para terminar siendo hombres y mujeres de éxito del Señor. El primer ingrediente, ya dijimos que era tener presencia. Ahora bien, la primera pregunta que tendremos que hacernos es ¿qué es tener presencia? Y la segunda pregunta que nos tendremos que hacer es ¿cómo se consigue tener presencia? Ya adelantamos la definición de presencia. Presencia no es otra cosa que estar delante de alguien permanentemente. Si tú estás delante de mí, podrás decir que estás en mi presencia. Si yo estoy delante de ti, podrás decir que estoy en tu presencia. Es decir, que ahora mismo tú estás en mi presencia y yo estoy en tu presencia. Esto es, no hay más. Por lo tanto, para obtener presencia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estar mucho tiempo delante de Dios y Dios delante de nosotros. Alguno me preguntará, ¿y cómo conseguimos eso? Evidentemente, como tú ya sabes, la presencia se obtiene orando, se obtiene leyendo, se obtiene siendo fiel. Es decir, seamos fieles, leamos la Biblia y oremos, y entonces estaremos cultivando presencia de Dios. Pero ¿será suficiente? Para cultivar una presencia genuina de Dios, ¿será suficiente orar, leer y ser fiel? Y digo categóricamente, no. Es necesario. A ver si mañana dejáis de orar todos, de leer y de ser fieles. Es necesario para cultivar presencia, orar, leer y ser fiel. Es necesario, pero insuficiente. Para cultivar la presencia del Señor, además de estos 3 artículos mencionados, necesitaremos amar a Dios por encima de las dávidas de Dios. Mirad, hay mucho creyente que están más enamorados de lo que Dios les da que de lo que Dios es.
Pero para cultivar presencia, no solo hará falta orar, leer y ser fiel, sino que además hará falta enamorarse de Dios por encima de lo que Dios te dé. Porque hay muchísimo creyente que está más enamorado de la dávida de Dios que del Dios de las dávidas. Amamos a Dios porque nos da el pan de cada día en la mesa. Amamos a Dios porque sana al niño cuando está enfermo. Amamos a Dios porque liberta al familiar del yugo de pecado en el que vive. Amamos a Dios porque nos da una prolongación de vida cuando uno está prácticamente muriendo. Pero, ¿y si la provisión de Dios no viene a la mesa? ¿Y si en vez de sanar el niño acaba muriéndose? ¿Y si en vez de recibir lo que pedimos, recibimos lo contrario que hemos pedido? ¿Y si en vez de aparecer la luz, permanecen las tinieblas? ¿Y si no recibimos las dávidas que hemos pedido, seguimos amando a Dios? Porque para cultivar la presencia no solo hará falta enamorarse de la dávida que Dios nos dio, sino que preeminentemente habrá que enamorarse del Dios de las dávidas. Amén. Para ilustrar esto que les estoy transmitiendo, voy a usar la figura de Moisés, ninguno como él. Y voy a usar la figura de Moisés porque Moisés se enamoró de Dios por encima de lo que Dios le pudiera dar. Moisés estaba más enamorado del Dios de las dávidas que de las dávidas de Dios. ¿Le recuerdan al gran legislador en aquel día fatídico en el que Israel ha pecado y de qué manera? Se ha hecho 2 becerros de oro y han empezado a adorarlos. No conformes con eso, han empezado a practicar ciertas danzas de inmoralidad inconfesable. Todo esto en ausencia del legislador. Y estando el legislador en la cumbre del monte entrevistándose con Dios, el pueblo está pecando de esta manera que yo acabo de definir. Y Dios le dice al legislador: tu pueblo se ha corrompido y se ha apartado. El legislador desciende a donde está el pueblo, ve lo que ha ocurrido, comprueba que es verdad lo que Dios le ha dicho, rompe las tablas de la ley. Se entrevista de nuevo con Dios y Dios le dice: apártate, les voy a exterminar. Y Moisés, amando como amaba al pueblo, se pone en la brecha entre Dios y el propio pueblo y empieza a interceder. Y en otras palabras le dice Moisés a Dios: te ruego que mires mi cara, que no los extermine. No te pido que no los disciplines, pero por favor no termines con ellos. Dios se conmueve ante la intercesión de Moisés y le concede lo que le ha pedido. De acuerdo, Moisés, mirando tu cara, no los exterminaré. Y a partir de aquí, Dios le cuenta un plan que va a llevar a cabo ahora con Moisés y con el pueblo. No les voy a exterminar, Moisés, pero mira, esto es lo que vamos a hacer. Tú te vas a encabezar al pueblo, vas a ir delante de ellos, ellos van a ir detrás de ti. Y yo te voy a dar a ti un ángel que te acompañe en la cabecera cuando vayas dirigiendo al pueblo. Pero además de un ángel, te voy a dar una nube que os va a ejercer de aire acondicionado, de sombra, para que el sol no os moleste. Pero además de esto, Moisés, te
te voy a dar una columna de fuego, que será una especie de calefacción, para que el frío del desierto no os pueda dañar. Pero además de esto, Moisés, te voy a dar la victoria sobre todos los enemigos que te encuentres en el camino. No conforme con esto, Moisés, te voy a dar además la tierra prometida. La vas a conquistar. Pero apunta, Moisés, porque además de esto te voy a dar montes, vegas, leche, miel, viñedos y olivares. Todo esto te voy a dar. Y en la letra pequeña del contrato decía: pero mi presencia no irá contigo. Notad bien la propuesta contractual que le ha hecho Dios a Moisés. Es una propuesta realmente tentadora. Lo que Dios le ha dicho a Moisés es como si Dios me dijese a mí: Lolo, voy a hacer de ti un predicador de carácter internacional. Predicarás en Europa, en América, en Asia, en Oceanía, en África. Además de esto, te van a seguir prodigios, señales, milagros, maravillas. Vas a establecer iglesias en todos los lugares que tus pies pisen. Además de lo cual, Lolo, te voy a dar buena fama delante de toda la gente. Pero esta es la letra pequeña del contrato, Lolo: mi presencia no irá contigo. Si a mí Dios me presenta ese contrato, pues igual se lo firmo. Lo que Dios le ha dicho a Moisés es como si Dios se entrevistase con los hermanos y os dijese: mirad, hijos míos, os voy a dar una bendición de economía, que vuestra cuenta corriente va a estar creciendo como la espuma crece. Pero además de esto, os voy a dar el elixir de la eterna juventud. Ni los pelos de la cabeza se os van a caer. Pero además de esto, os voy a hacer los hombres del momento, en mitad de la sociedad en la que viváis. Pero, esta será la letra pequeña: mi presencia no irá con vosotros. Lo que Dios le acaba de decir a Moisés es como si Dios se dirigiese a las hermanas y les dijese: mirad, cariños míos, os voy a dar el deseo más profundo del corazón vuestro. Voy a hacer de vuestros maridos lo que vosotros queréis que sean. El Robert Redford que soñáis, ese va a ser vuestro marido de ahora en adelante. Pero además de esto, os voy a dar las llaves de la gobernanza de vuestra casa. Además de lo cual, os voy a cambiar esas malditas patas de gallinas por un cutis terso sin igual. Además de lo cual, os voy a dar todas las virtudes de esa mujer que todo el mundo busca y que aparece en el libro de Proverbios. Pero la letra pequeña será que mi presencia no irá con vosotras. La tentación seduce. Igual yo y los hermanos y vosotras, las hermanas, hubieseis firmado el contrato. ¿Por qué? Porque estamos inclinados a amar más a las dávidas de Dios que al Dios de las dávidas. Al fin y al cabo, en este contrato hipotético, Dios nos da todo lo que queremos. El único perjuicio mínimo es que Dios no estará, pero bueno, no está Dios, pero están todos sus regalos. Amamos mucho a la dávida de Dios, en ocasiones por encima del Dios de las dávidas. Pero Moisés, del que estamos hablando, no es como yo, ni como los hermanos, ni como las hermanas. Cuando Dios le ha prometido a Moisés el ángel y la nube y la columna de fuego, cuando le ha prometido la victoria sobre los enemigos, la tierra prometida, cuando le ha prometido los montes, las vegas, la leche, la miel, los viñedos, los olivares, cuando le ha prometido todas las dávidas, pero sin la presencia de Dios, Moisés le ha dicho a Dios: Dios mío, si
si tú no vienes conmigo, no me saques de aquí. Yo no quiero ángeles, no quiero nubes ni columnas de fuego, no quiero victorias sobre los enemigos ni tierra prometida. Yo no quiero montes ni vegas ni leche ni miel. Yo no quiero viñedos ni olivares, yo te quiero a ti. Porque yo soy de aquellos que se han enamorado del Dios de las dávidas y no de las dávidas de Dios. Por eso Moisés tenía permanentemente presencia, porque había dado prueba fehaciente de amar a Dios por encima de lo que Dios le pudiera dar. No amo a los regalos de Dios, amo al Dios de los regalos. ¿Quieres tener presencia? Tendrás que orar, tendrás que leer, tendrás que ser fiel, pero por encima de todo esto tendrás que enamorarte de lo que Dios es, por encima de lo que Dios te pueda dar. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten un poderoso y un vivo gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Pero vamos a imaginar que imaginar es gratis y lo gratis lo recibimos bien. Vamos a imaginar que todos nosotros hemos reaccionado ante la propuesta de Dios como reaccionó Moisés. Vamos a imaginar que todos nosotros hemos dicho: no, Señor, prefiero ser un predicador anónimo en el rincón del olvido contigo que un predicador internacional sin ti. No, Señor, me prefiero quedar aquí. Prefiero el desierto inhóspito contigo que la tierra prometida sin ti. Vamos a imaginar que los hermanos de igual manera han respondido como respondió Moisés, y por supuesto que las hermanas se han mantenido en la palabra que Moisés dijo. Vamos a imaginar que todos nosotros le hemos dicho a Dios: no, no queremos tus regalos a cambio de tu presencia, te preferimos a ti en vez de tus regalos. Ni un regalo, pero tú con nosotros, ante que todos tus regalos ausentes de ti. Y como todos hemos reaccionado bien, ya todos tenemos presencia. Amén. Ahora bien, ¿qué nos faltará para tener éxito? Nos faltará ahora el propósito y después el poder. Vayamos a mirar el propósito, el segundo ingrediente para tener éxito. Para hablar del propósito, voy a hablar de José, el de la túnica de colores. Si Moisés representa como nadie a la presencia, José, el de la túnica de colores, representa como nadie al propósito de Dios. Lo primero que tendremos que hacer es hablar de qué es propósito. Y tendremos que volver a repetirlo ya dicho. Cuando hablamos de propósito, cariños míos, estamos hablando del por qué y el para qué de nuestra existencia. Lo que quiero decir con esto es que el propósito personal que Dios tiene con cada uno de vosotros es anterior a la existencia de vuestras personas. De hecho, vuestras personas existen porque con anterioridad existió un propósito diseñado por Dios. Si no hay propósito, no hay existencia. Mi existencia está ligada irremediablemente al propósito que Dios preparó para mí. El propósito es primero, la existencia es posterior. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, porque el propósito es el porqué y el para qué de mi existencia. Lo que le da sentido a mi existencia es el propósito de Dios. Yo he venido a existir porque hay un propósito diseñado por Dios para mí desde la eternidad. Mirad, yo no soy el producto del amor de mi padre y de mi madre. Yo no soy el producto de la casualidad. Yo no estoy aquí porque Dios no tenía otra cosa mejor que hacer, que va. Yo soy el producto de un propósito divinamente gestado en la eternidad. Un propósito que lleva mi nombre y mis apellidos. Un propósito que lleva el número de mi documento nacional de identidad. Un propósito que coordina mi aspecto físico, anímico y espiritual. Todos nosotros somos la consecuencia
de un propósito gestado en la eternidad. El por qué y el para qué de tu existencia está en el propósito que Dios para ti diseñó. No encontrarás la felicidad verdadera a menos que estés transitando el camino del propósito que Dios para ti diseñó. No podrás encontrar la paz ni el gozo a menos que estés dando razón de ser al porqué y el para qué de tu existencia. Esto es el propósito de Dios. Ahora bien, teniendo claro lo que es el propósito de Dios, yo hoy tengo que aclararos que hay un propósito general y hay un propósito particular. Dentro del propósito de Dios está lo general, que nos compete a todos, y está lo particular, que nos compete a cada uno. Parte del propósito general: todos tenemos que ser buenos esposos, hablando de los varones. Eso es para todos. Todos tenemos que ser buenos padres. Eso es para todos. Todos tenemos que ser buenos ciudadanos. Eso es para todos. Eso es el propósito general. Después está el propósito particular. A mí Dios me llamó para ejercitar una labor, al pastor lo llamó para ejercitar otra labor distinta, y al Hugo para otra labor distinta a la del pastor y a la mía, y así pudiera estar enumerando a cada uno de los que estamos aquí. Una cosa es el propósito general, que nos compete a todos, y otra cosa es el propósito particular, que es para cada uno. Ahora bien, nota de curiosidad: tú no podrás entrar en el propósito personal de Dios para tu vida si previamente no estás cumpliendo con los parámetros del propósito general. Nadie va a entrar en los parámetros del propósito personal de Dios para su vida si no cumple previamente con los parámetros del propósito general. Es decir, que a uno no se le puede ocurrir decir: yo quiero ser predicador de la palabra. Eso es propósito personal. Si previamente no es buen padre, y no es buen hijo, y no es buen ciudadano. A mí me causa mucha sensación aquellos que son insuficientes como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos, pero quieren ser ministros de la palabra. Pero ¿dónde vas, corazón? Si no cumples en los generales, ¿cómo quieres ingresar en los particulares? Para ilustrar esto que estoy diciendo, voy a usar al personaje de José, el de la túnica de colores, del que antes les he hablado. ¿Por qué José, el de la túnica de colores, descubre el propósito personal de Dios para con él? A diferencia de sus 11 hermanos, que no lo descubrieron ninguno. Eran 12 hermanos, criados por el mismo padre, por la misma madre, en la misma casa. Habían recibido la misma educación, son 12. Pero de los 12, solo uno ingresa en el propósito personal. Los 11 restantes no. ¿Por qué los 11 no y el uno sí? Porque el uno cumplía con el propósito general de ser buen hijo. Es decir, cumplían los propósitos generales. Por eso entró en los particulares. Los 11 restantes, como hijos, dejaban mucho que desear, lo dice el texto sagrado. Eran la comidilla de toda la gente. No eran merecedores del padre que tenían. Y como no cumplían en la parte del propósito general, no puntuaron para entrar en el propósito particular. Por lo tanto, si quieres descubrir el propósito personal de Dios para tu vida, empieza por cumplir en el propósito general que nos es común a todos. Quiero decirte, empieza a ser buena madre, empieza a ser buen padre, empieza a ser buena nuera, empieza a ser buena suegra, empieza a ser buen ciudadano, porque solo cumpliendo en lo general podrás puntuar para ingresar a lo particular. Y los que me estén entendiendo hasta ahí, levanten su mano, digan amén. Amén. También habrá que informar de que para descubrir el propósito personal de tu vida, el sentido de tu existencia, para descubrir el sentido de tu existencia, no solo tendrás que cumplir en el propósito general, sino que tendrás que estar
en la presencia del Señor. Porque solo en la presencia se descubre el propósito. Volvamos a Nehemías. ¿Por qué Nehemías descubrió el propósito de que él estaba llamado a levantar muros y a enmaderar puertas quemadas? ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Artajerjes. Por estar en la presencia pudo escuchar lo que la comitiva de Judá decía. El estar en la presencia le permite descubrir el propósito. ¿Quieres de verdad descubrir el propósito de Dios para ti? ¿De verdad lo tienes? Te es importante descubrirlo, ¿eh? ¿Sabes por qué tienes una vida sin sentido? ¿Sabes por qué tienes una vida de frustración? ¿Sabes por qué no alcanzas a paladear el gozo de Dios? ¿Sabes por qué no tienes felicidad? Porque no has encontrado el propósito de Dios para tu vida. Tú solo podrás ser feliz cuando empieces a hacer lo que Dios quiere que seas y cuando empieces a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Podrás vivir fuera del propósito de Dios, pero no podrás ser feliz. Podrás estar desgastando tu vida en hacer algo para lo que Dios no te diseñó. Podrás hacerlo, pero no serás feliz. Mirad, este micrófono le debe su existencia a un inventor. Por lo cual, este micrófono le debe su existencia a un propósito que el inventor fabricó en su mente antes de que el micrófono existiese. El propósito del micrófono era anterior a la existencia del micrófono. El porqué y el para qué de un micrófono es amplificar la voz. El inventor dijo: necesitamos un aparato que amplifique la voz de los que hablan. Ese era el propósito. Y el propósito provocó la existencia de este aparato. ¿Cuándo será feliz este aparato? Cuando esté implementando la voz de aquel que habla. Pero ¿podemos usar este aparato para otras funciones? Sí, pero no será feliz. ¿Podremos usar este micrófono para clavetear puntas? ¿Cómo podemos? ¿Me das unas puntas? Las pongo. Puedo usarlo, pero no le estaré dando sentido a su existencia ni provocando la felicidad en él. ¿Por qué? Porque su diseño estaba direccionado en amplificar la voz del que habla. Este micrófono tan solo será feliz cuando esté amplificando la voz del que le está usando. Tú solo serás feliz cuando estés dándole vida al porqué y el para qué de tu existencia. Igual estás malgastando tu vida en otras tareas y eres infeliz y vives amargado y arrastras los pies y vas cabizbajo y te preguntas: ¿por qué no soy feliz? Te lo voy a decir yo: porque estás malgastando tu vida fuera del propósito de Dios. Si quieres ser feliz, tendrás que entrar al porqué y el para qué que Dios para ti diseñó. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Levanten su mano, digan amén. ¡Amén! Para encontrar ese propósito, vuelvo a repetirme, tienes que estar en la presencia. Como Nehemías, por estar en la presencia de Artajerjes, descubrió que el propósito suyo era levantar muros y enmadrar puertas. Pero además de eso, tienes que cumplir en los propósitos generales para puntuar y así poder entrar en los propósitos particulares. José, el hijo de Jacob, el de la túnica de colores, encarna todo esto. José cumple como hijo en los propósitos generales, por eso puntúa para entrar en los propósitos particulares. Pero déjame decirte lo que Dios no te va a decir. Escucha bien lo que acabo de decir ahora. Esto es el clima de la vanagloria. Te voy a decir yo lo que Dios no te va a decir. En el propósito personal, en el porqué y el para qué de tu vida, vas a encontrar la felicidad verdadera. Pero eso no quiere decir que no vayas a encontrar circunstancias adversas. La felicidad verdadera no es ausencia de adversidades. La felicidad verdadera es mantener el gozo a pesar de las adversidades. Y yo te adelanto lo que Dios no te va a adelantar. Cuando descubras el propósito personal de Dios para tu vida, cuando lo descubras, porque vivas en la presencia de Dios
y porque estés puntuando en los propósitos generales, cuando lo encuentres, ya te advierto que de que entres en el camino del propósito personal de Dios para ti, vas a encontrar el gozo. Pero eso no es sinónimo de que no vayas a encontrar adversidades. Te garantizo que vas a encontrar días grises, que vas a encontrar problemas, que vas a encontrar demonios, que vas a encontrar Judas comiendo contigo a la mesa, que vas a encontrar dardos del maligno en los cruces de caminos, que vas a encontrar periodos de sombra y de muerte. Pero Dios no te lo va a decir. Pero yo que estoy aquí, te lo estoy diciendo. Mirad, cuando José, el de la túnica de colores, estaba acostumbrado a estar en la presencia del Señor, y además de eso, cumplía con el propósito general de ser buen hijo, por estas dos causas, puntuó para entrar en el propósito personal de Dios con él. Y Dios le desveló el propósito personal. Se lo desveló en 2 sueños. En el primer sueño, le dice Dios: Joselico, mira, todos los manojos que ves son tus hermanos, que están todos doblegados. Tú eres el manojo que está en pie, iniesto, y todos los demás doblegados ante ti. Claro, José recibió esa revelación y dijo: madre, lo que voy a hacer yo. Voy a ser principal de mis hermanos, porque mis hermanos todos a mi alrededor, doblegados, y yo voy a estar iniesto, de pie. Esto quiere decir que yo tengo gobierno. ¡Ay, qué alegría lo que Dios me está diciendo! Dios le vuelve a hablar otro día. Y en el otro día le muestra un sueño en el que el sol, la luna y las estrellas se doblegan delante de José. Y José crece de emoción. Dice: madre mía, lo que me acaba de enseñar Dios. Que el sol, que la luna, que las estrellas se doblegan delante de mí. Es decir, voy a tener un gobierno descomunal. Y va y se lo cuenta a todo el mundo. Se lo cuenta a su padre, se lo cuenta a sus hermanos, se lo cuenta al que cortaba el césped, se lo cuenta al que limpiaba la piscina, se lo va contando a todo el mundo. La criaturita estaba ilusionada y decía: pues claro que sí, que yo voy a entrar en el propósito de Dios. Si el propósito de Dios es gobierno sobre todo, gobierno es mandar, gobierno es ser principal, gobierno es estar en el primer lugar, gobierno es estatus social, gobierno es estatus económico. Claro que sí, yo entro, Señor, sin problemas, yo entro. Pero ¿le contó Dios algo de que le iban a romper la túnica con violencia? ¿Le contó Dios algo de que le iban a arrojar al foso? ¿Le contó algo Dios de que le iban a vender como esclavo? ¿Le contó Dios algo del falso testimonio que le iban a levantar? ¿Le contó Dios algo de que iba a acabar preso en la cárcel? ¿Por qué no le contó nada de eso? ¿Por qué no le contó Dios nada de eso? Porque si Dios nos cuenta las partes grises del plan antes de empezar, no empezamos. Pero el plan de Dios tiene días grises. El plan de Dios tiene hermanos que te rompen la túnica de colores con violencia. El plan de Dios tiene fosos donde se te hunden los pies en el cielo. El plan de Dios tiene ventas en la esclavitud. El plan de Dios tiene falsos testimonios que te levantan. El plan de Dios tiene cárceles siendo inocente de todo. Te garantizo que en el plan de Dios no todos son días soleados. En el plan de Dios también hay días nublados. Pero no te preocupes, porque aun en mitad de las circunstancias adversas, el estar en el plan de Dios te hace permanecer con gozo, porque el gozo del Señor, a diferencia de la felicidad humana, no necesita de una circunstancia para provocarlo. Mirad, la felicidad humana necesita una circunstancia que la provoque. Me toca la lotería, que es una circunstancia, y estoy feliz. Pero el gozo es distinto a la felicidad de los hombres. El gozo no necesita una circunstancia favorable. La característica extraordinaria del gozo es que es capaz de permanecer aún por encima de las circunstancias desfavorables. Es decir, que te garantizo que de que descubras el propósito personal de Dios para tu vida, descubrirás el porqué y el para qué de tu existencia. Empezarás a caminar con gozo aunque tengas frente a ti circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque
vivir el propósito provoca el gozo del Señor, que está por encima de la razón de los hombres. Y es por eso que San Pablo en cierta ocasión dijo: me gozo en lo que padezco. Espera, Pablo, espera. Loquico, ¿qué estás diciendo? Gozo y padecimiento no pueden tener comunión en la misma frase. ¿Por qué? Porque gozo y padecimiento son dos palabras antagónicas, contrarias, repelentes. Gozo y padecimiento no pueden ir de la mano. Pero San Pablo, como un loco, se salta las reglas de la literatura y dice: yo me gozo, lo digo, en lo que padezco. Y hay que preguntarle a Pablo: Pablito, ¿eres masoquista? Dice: no, Lolo, que eso es pecado. ¿Por qué entonces te gozas en lo que padeces? Porque este padecimiento es parte del propósito que Dios para mí preparó. Y a diferencia de matarme, me perfecciona. Es por eso que aunque tengo un padecimiento como circunstancia adversa delante de mí, yo me sigo gozando, porque estoy transitando el camino del propósito que Dios para mí preparó. ¡Aleluya! Si es para Dios, dáselo fuerte. Espíritu. Presencia. Propósito. Vamos a imaginar, que ya sabéis que imaginar es gratuito, que todos nosotros hemos cumplido los propósitos generales y por lo tanto hemos puntuado para entrar en los propósitos personales. Vamos a imaginar además que nosotros cultivamos estar en la presencia del Señor y por estar en ella descubrimos el propósito de Dios para nosotros. Y vamos a imaginar que estamos aceptando las circunstancias adversas del propósito, sabiendo que el gozo de Dios en nosotros por estar en dicho propósito nos permite vivir por encima de las circunstancias adversas. E imaginando todo esto, tenemos que decir: nosotros ya tenemos propósito. Es decir, que tenemos presencia, tenemos propósito. ¿Qué nos falta para ser hombres y mujeres de éxito? Poder. El poder es el ingrediente imprescindible para poder culminar el propósito que Dios nos encomendó. Quiero decir que nunca jamás podrás completar el propósito que Dios te encomendó ausente del poder de Dios. El poder de Dios es la financiación para culminar el proyecto de Dios, que es su propósito. Si tienes presencia y propósito y estás ausente de poder, el propósito nunca lo finalizarás. Para finalizar el propósito que descubriste en la presencia, necesitas irremediablemente el poder de Dios. Nehemías fue consciente de ello. Por eso que cuando ya tenía presencia y propósito, le dijo a Artajerjes: escucha, que el propósito lo veo muy grande y yo me veo muy pequeño, por lo cual te pido que me des cartas firmadas y selladas por ti. ¿Qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo un certificado de poder. ¿A fin de qué? De que le franquease el paso y de que le proveyese de madera y de piedras. Piedras para reedificar muros, madera para enmaderar puertas quemadas. Él ha pedido las cartas porque entiende que no tiene capacidad por sí solo para cumplir el propósito de Dios. Es decir, que lo primero que tenemos que tener claro es que el poder no se pide para ufanarnos de él. El poder no se pide para decir que tengo poder. De hecho, yo a día de hoy he entendido que tener poder por tener poder no me seduce. Porque tener poder sin tener propósito en el que invertirlo, lo único que puede conseguir es envanecerme. Porque, a ver, preguntadme vosotros, ¿para qué quiero yo el poder de Dios si no tengo un propósito divino en el que invertirlo? Si no quiero el poder de Dios para invertirlo en un propósito, ¿para qué lo quiero? Lo quiero para ufanarme aquí delante de vosotros, ¿no? Para decir: hay que ver el poder que tiene el Lolo, que ahora por 5 se ensanado. Hay que ver el poder que tiene el Lolo, que ha profetizado 25 sin fallar en una profecía. Y entonces estoy usando el poder
para mi gloria y no para la gloria de Dios. Pero la petición de poder no puede nacer de la vanagloria o del deseo de vanagloria. La petición del poder tiene que nacer del reconocimiento de la incapacidad. ¿Por qué Nehemías ha pedido las cartas? Porque ha visto el propósito y ha dicho: madre, el propósito es muy grande, yo soy muy pequeño. Mirad, cuando uno descubre verdaderamente el propósito de Dios con su vida, cuando lo descubre de verdad, uno empieza a ver que el propósito es demasiado grande y te empiezas como a empequeñecer. Y tú cada vez te ves más pequeño y el propósito cada vez lo ves más grande. Y tú cada vez más pequeño y el propósito cada vez más grande. Y cada vez te ves más incapacitado. Y esa incapacidad, el reconocimiento de esa incapacidad para conseguir el propósito que Dios te encomendó, es el que te hace ir de rodillas en cuclillas delante del Señor. Amén. Y dices: oye, ¿sabes qué? Que ya he descubierto el propósito por estar en tu presencia, pero me he dado cuenta que yo no soy capaz. ¡Qué bien! No te pido el poder para mi vanagloria, te pido el poder porque he reconocido mi incapacidad. Necesito tu poder para que me financies el propósito que me encomendaste. Amén. Amén. Y dicho esto, para hablarles del poder como artículo imprescindible que nos permita cumplir el propósito, voy a usar a la figura de Jesús y los apóstoles, ninguno como ellos. Si José representa el propósito y Moisés a la presencia, Jesús y los apóstoles representan al poder de Dios. ¿Cuántos quieren recibir este último artículo? Levanten su mano, digan: gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Señor. ¡Aleluya! Amén. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en la que el Señor, después de haber resucitado, se presenta en el domingo de resurrección por la noche delante de los apóstoles? Se presenta delante de ellos, se hacen ellos testigos de la resurrección de Él, y después de tocarle y después de comprobar que realmente es Él el que estaba muerto pero que ha resucitado, después de esto el Señor les entrega la gran comisión. Es decir, les entrega el propósito de la vida de los apóstoles. Les entrega el porqué y el para qué de la existencia de aquellos 12. Y les dice: id y predicad el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les está desvelando ahí Jesús a los apóstoles? El propósito de sus vidas, el porqué y el para qué de sus existencias. Le ha dicho: id. Esa es la palabra que ha usado. Los apóstoles rápidamente podían haber hecho los macutos y haber salido prácticamente corriendo. Les acabo de decir: id. Y sabían dónde tenían que ir. Tenían que ir primero a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Pero sorprendentemente el Señor, después de mostrarles el propósito, id, les dice seguidamente: esperaos en Jerusalén. Y esto parece una contradicción, ¿no? Primero les ha dicho id y después les ha dicho esperaos. Si yo soy uno de los apóstoles de aquel día, digo: oye, acuérdate, ¿eh? O vamos o esperamos, las dos cosas a la vez no. No se puede ir y esperar a la vez. O vamos o esperamos. Pero el Señor le dijo las dos cosas: id, y a la misma vez les dijo: esperad. Cuando les dijo id, les muestra el propósito. Tenéis que predicar hasta el último de la tierra. Pero cuando les dice esperad, les está diciendo: no podéis empezar a ir ausentes del poder. Por eso les ha dicho: esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Es decir, no podían comenzar la comisión ausentes de la investidura del poder. Ya sabéis dónde tenéis que ir, pero no se os ocurra empezar si no tenéis la garantía de que mi poder está con vosotros. Porque no se pueden reedificar muros si no se tienen cartas de altares. ¿Me entendisteis? A ver cuántos me entendieron, levanten su mano, griten gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! No se puede cumplir el propósito personal de Dios ausentes del poder del Dios del propósito. ¿Por qué? Porque el Evangelio preeminentemente es poder de Dios. Ahora bien,
Si el poder es tan necesario para cumplir el propósito, nos tenemos que preguntar, ¿dónde obtenemos el poder? Y para hablar de la obtención del poder, tenemos que hablar de los 3 canales de poder divino que la Biblia enseña. La Biblia enseña de 3 canales a través de los cuales Dios nos puede impartir poder. Está el canal de la fe, está el canal del don y está el canal del bautismo con el Espíritu Santo. Voy a hablarles brevemente de los 3 canales. El canal de la fe es un canal de impartición de poder que está abierto para todos nosotros. El Señor Jesucristo dijo: estas señales seguirán ¿a quién? Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos en los enfermos y saldrán. Mandarán a los demonios y saldrán de los cuerpos. Tomarán cosas envenenadas, mortíferas, y no les harán daño. ¿Qué ha dicho Jesús? Jesús ha dicho: mirad, voy a poner 3 medidas de poder en la estantería de la promesa. Una medida de poder será sanar enfermos. Otra medida de poder será tomar cosas envenenadas y que no nos hagan daño. Otra medida de poder será llamar a los demonios y saldrán de los cuerpos. 3 medidas de poder. ¿Dónde están esas medidas de poder? En la estantería de la promesa. ¿Y cómo se pueden coger? Por el brazo de la fe. Estas señales seguirán a los que creen. Si crees, Dios ya nos ha dado sanidad para los enfermos. Si crees, Dios ya nos ha dado liberación para los poseídos. Si crees, Dios ya nos ha dado la capacidad de que lo envenenado no nos haga daño. No hay que pedirle a Dios sanidad para los enfermos, ya nos la dio. No hay que pedirle a Dios liberación para los poseídos, ya nos la dio. No hay que pedirle a Dios que si comemos algo envenenado nos sane, ya nos dio la sanidad. Estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Nos lo ha dado. Llamarán a los demonios de los cuerpos y saldrán. Nos lo ha dado. Tomarán cosas mortíferas y no les dañarán. Nos lo ha dado. Son 3 medidas de poder en la estantería de la promesa. Si el brazo de la fe alcanza, toma las medidas de poder. Por lo tanto, la fe es un canal de impartición de poder. Ahora bien, para que ese canal funcione, ¿qué hará falta? Que la fe sea madura. Solo los que tienen fe madura son capaces de llegar a la estantería de las promesas. Si las medidas de poder están en la estantería de la promesa, pero la fe no es madura, ahí están las medidas de poder, en la estantería de la promesa, pero como la fe no es madura, no llegas. Por lo tanto, para que Dios te imparta poder a través de la fe, tú tienes que tener una fe madura. Una fe que no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. Después de este canal, hemos dicho que hay un segundo canal de impartición de poder, y es el canal del don. ¿Qué es un don? Un don es una habilidad. Dios ha dado dones a los miembros de su iglesia, pastor. Dice que subiendo a lo alto, repartió dones entre los hombres, dice el texto sagrado. ¿Y qué es esto de que subió? Sino que primeramente descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos y repartió dones entre los hombres. Es decir, que Jesús, todo lo que ganó en su humillación, lo repartió en su exaltación y repartió dones. Todos los que aquí son nacidos de nuevo tienen dones de parte de Dios. Y cada don que recibiste es una habilidad. Es decir, un don es una medida de poder. Ahora bien, ¿qué hace falta para que el don, que es una medida de poder, fluya en tu vida? Hace falta que tú seas fiel. Si tú tienes el don de Dios, que es una habilidad, si no eres fiel, ese don no fluirá en ti, no por lo menos en su máxima expresión. Pero si tú eres fiel, como tienes un don, el don fluirá. Hay mucha gente que tiene dones, pero como no tienen fidelidad, el don está pero no fluye. Porque el fluir del don depende de la vasija. Si la vasija donde está depositado el don es fiel, el don fluye. Pero si la vasija carece de fidelidad, el don está pero no fluye. Por lo tanto, para recibir poder por la fe, hace falta fe madura. Para recibir poder por el don, hace falta fidelidad. Pero yo pregunto,
Y si no tenemos fe madura ni fidelidad, si no tenemos madurez ni fidelidad, nos quedamos sin poder. Y si nos quedamos sin poder, no podremos concluir el propósito que Dios para nosotros preparó. Sabremos lo que tenemos que hacer, pero no lo podremos hacer. No hay nada más frustrante en la vida que saber lo que uno tiene que hacer y no poder hacerlo. Pero si no tenemos madurez ni fidelidad, estamos impedidos del poder. Y si no tenemos poder, podremos saber cuál es el propósito, pero no lo podremos hacer. Pero gracias a Dios que hay un tercer canal de impartición de poder. Y el tercer canal es el bautismo con el Espíritu del Señor. Así que si aquí hay gente que le falta madurez en la fe, si aquí hay gente que le falta fidelidad en el carácter, que no se preocupen. Hay un tercer canal desde el que Dios os puede impartir poder. Y este tercer canal es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo es un canal de impartición de poder que Dios tan solo usa, subrayen esto, que Dios tan solo usa en el inicio o en el reinicio de una obra. ¡Ay, Dios! ¿Os acordáis de Pentecostés? En el capítulo 2 del libro de los Hechos. Eso es un bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios imparte un bautismo con el Espíritu Santo para darle poder a los apóstoles en el capítulo 2 de los Hechos? Porque los apóstoles en ese momento ni tenían una fe madura, ni tenían un carácter fiel. ¿Y por qué les faltaba madurez y fidelidad? Sencillamente porque estaban recién convertidos. Llevaban 40 días de convertidos, 50 lo mucho. No tenían más. Tú le puedes pedir a un niño con 3 meses que corra los 100 metros lisos en 55 segundos. Es absurdo. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad. El bautismo en poder con el Espíritu Santo, Dios lo imparte en los inicios de una obra o en el reinicio de una obra. ¿Por qué? Porque una obra que está iniciando no tiene todavía madurez ni fidelidad, porque no tiene tiempo para haberlo cultivado. Pero Dios ve a la iglesia en el aposento alto. No tiene fidelidad, no tiene madurez, porque no tiene tiempo para cultivarla. Pero Dios dice, yo les tengo que dar poder para que empiecen a realizar el propósito. Es por eso que como no tienen madurez para la fe y fidelidad para el don, yo les voy a impartir poder. ¿Cómo? Con un bautismo del Espíritu Santo. Y dice el texto sagrado que vino un viento recio y que vino un estruendo. Un viento recio, un estruendo que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y dice que se aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre las cabezas y que empezaron a hablar en idiomas que no habían aprendido. Y el estruendo fue tan grande, el viento recio fue tan poderoso, que toda la ciudad de Jerusalén se arremolinó alrededor del aposento alto. Esto es algo que merece la pena ser explicado. Los 120 estaban en el aposento alto, es decir, en un local de la ciudad de Jerusalén, en un edificio. La ciudad de Jerusalén, celebrando el día de Pentecostés, estaría prácticamente toda ubicada en el templo. El templo estaba en un lugar, el aposento alto estaba en otro. El viento recio y el estruendo es tan grande, que todos los habitantes de Jerusalén y de la dispersión que estaban en el templo se quedaron asombrados y dijeron, ¿qué ha pasado? Un terremoto. Y han ido corriendo en dirección del sonido del viento recio y del movimiento sísmico. Si aquí hubiera un bautismo en poder del Espíritu Santo, toda la ciudad vendría hasta aquí para ver qué está pasando. Y fueron todos a ver qué estaba pasando. Y cuando salen los apóstoles, se encuentran a personajes que tienen lenguas de fuego repartidas en la cabeza. ¿Sabéis lo que es una lengua de fuego? Una lengua de fuego es una lengua de fuego, es una llamarada. Aquí no hay interpretación alegórica posible. Esto hay que literalizarlo. Aquellos vienen por el viento recio, vienen por el terremoto, y cuando llegan a las puertas del aposento alto, ven salir del aposento alto a gente con lengua de fuego en la cabeza. Los que han venido alrededor del aposento alto eran los judíos de la dispersión. Había judíos de 16 países, dice el libro de los Hechos. 16 nacionalidades distintas, cada uno con sus idiomas.
Y ahora salen estos con la lengua de fuego y empiezan a hablar las maravillas de Dios. Y dice que cada uno hablaba en el lenguaje de los que estaban escuchando. Allí había partos, medos, elamitas, romanos, 16 nacionalidades. Y estos empiezan a hablar. Estos eran unos semianalfabetos, gente del vulgo y sin letras, dice el texto. Es decir, que no eran universitarios, académicamente eran analfabetos. No habían aprendido 16 idiomas. Si prácticamente no dominaban el idioma propio. Pero ahora por un milagro de Dios empiezan a hablar y hablan en 16 idiomas distintos. Y los que están ahí escuchando dicen, pero ¿cómo hablan estos en los idiomas en los que nosotros hemos nacido? Pero si estos son galileos, si son pueblerinos, si académicamente son analfabetos. ¿Qué estaba pasando allí? Estaba cayendo un derramamiento de poder en el Espíritu Santo. En un solo día, Dios, a través de un poder impartido, estaba alcanzando 16 naciones aquí representadas. ¿Por qué? Porque había una impartición de poder que no necesitó ni madurez en la fe ni fidelidad en el carácter. Lo único que necesitó es que era una obra que recién se iniciaba. Ahora bien, yo he dicho que el bautismo en poder se imparte en una obra que se inicia o que se reinicia. ¿Qué es la reiniciación de una obra? La reiniciación de una obra no es otra cosa sino que el resurgir de una obra que ha empezado a apagarse. A ver, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es un reiniciar de una obra. Un avivamiento es una impartición del Espíritu Santo, que el bautismo en poder se imparte en una obra que recién comienza, pero también en una obra que reinicia. ¿Qué hace falta para reiniciar? Haber vivido un declive. Cuando hay un declive, puede haber una reiniciación. ¿Me dejáis hablar con sinceridad? Mirad, nosotros empezamos con una gloria sin igual, llena de prodigios, señales, maravillas, milagros. Hay un pequeño librito que escribió el hermano Adolfo Jiménez, conocido por todos nosotros como hermano Pelele, que ya está con el Señor. Es un librito realmente minúsculo, pero está lleno de testimonios de prodigios, de milagros, de maravillas, de señales, que fue como realmente empezó el llamamiento apostólico de Dios entre nuestro pueblo. Y aquello empezó a crecer de una forma exponencial, realmente extraordinaria. Pero llegó un momento en que la obra se estancó, pero no como algo particular nuestro. Todas las obras tienen un momento de estancamiento, y después del estancamiento suele venir un declive, y cuando llega el declive estamos en el momento oportuno para poder recibir un avivamiento, que es el sinónimo de una impartición de poder en el Espíritu Santo. Dejadme analizar la palabra avivamiento en términos exactamente literales. Avivar no es otra cosa que reencender un fuego que perdió intensidad. Avivar no es otra cosa que reencender un fuego que perdió intensidad. No sé si alguna vez habéis pasado una noche a la intemperie. Yo sí. Cuando uno pasa una noche a la intemperie y empieza a hacer frío, ¿qué hacemos todos los que estamos allá en la intemperie? Nos vamos a buscar ¿qué? Material. ¿Para qué? Para encender un fuego. Encendemos un fuego y lo alimentamos. ¿Con qué? Con material. Ya sea madera, ya sea papel, ya sea cartón. Alimentamos el fuego y el fuego empieza a crecer. Estamos en el comienzo de la noche. Empieza a hacer fresquito, pero ahí estamos todos, ¿no? Y el fuego está grande. ¿Por qué? Porque lo hemos alimentado bien, estamos despiertos y lo podemos alimentar. Los más mayores empiezan a contar historias que son realmente dignas de escuchar. Y los más jóvenes escuchando las historias de los mayores, y allí todos calentándonos, ¿no? De vez en cuando nos damos la vuelta para calentarnos en la parte de la espalda, y después otra vez, allí los mayores escuchando, contando, y el resto escuchando. De vez en cuando un café. Pero va pasando el tiempo, y el tiempo ¿qué ocasiona? El tiempo ocasiona o provoca el cansancio. Y de que llegamos a la madrugada ya estamos todos medio cansados. Y uno dice, yo me retiro, y se va a irse a dormir en aquel lugar. Y otro dice, yo también me retiro, y se va a dormir en aquel lugar. Y llega un momento en que todos nos hemos ido a dormir. ¿Por qué? Porque nos ha superado el cansancio. Y el fuego ya no lo alimenta a nadie. ¿Y qué ocurre cuando el fuego nos alimenta? Que empieza a perder intensidad. Y el fuego, que fue grande e intenso en un principio, se empieza a convertir en ascuas de fuego. ¿Sigue habiendo fuego? Sí,
pero con menor intensidad. Y cuando la intensidad del fuego decrece, ¿qué ocurre a los que estamos dormidos? Que volvemos a sentir el frío. ¿Por qué? Porque el fuego en su intensidad ha decrecido. Pero yo bendigo al frío que es capaz de despertarnos del sueño. Frío. Y el frío, que es algo malo, ha provocado algo bueno, y es que nos ha despertado. Y hemos dicho, ¡ay, qué frío! Chacho, vamos a buscar poca madera. Y nos hemos ido a buscar madera. Y hemos vuelto a alimentar el fuego. Y de que hemos hecho la madera, pastor, ¿qué hacemos? ¡Avivamos! Esto es un avivamiento. ¿Notas que tu vida ha perdido intensidad de fuego en el Señor? ¿Notas que estás un poco adormecido en el Señor? ¿Notas que estás frío y fría y el Señor empieza a bendecir el frío que te está envolviendo? Porque ese va a ser el frío que te va a despertar. Y cuando te despiertes, irás a por la madera necesaria de la consagración para echarla en el fuego y empezarás a soplar. En ese momento estarás en el momento ideal para recibir una impartición de poder del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de recibir un bautismo de poder en el Espíritu Santo. Decidme, ¿qué tenemos que hacer para recibirlo? Lo digo. Primero tenemos que reconocer que estamos fríos. Primero tenemos que reconocer que hemos perdido intensidad. Y después de reconocerlo, Hugo, lo que tenemos que hacer es empezar a pedirle al Señor el bautismo en poder con el Espíritu Santo. Fue Jesús el que dijo que si pedíamos el Espíritu Santo con constancia e insistencia, Él nos los daría. No lo digo yo. Voy a terminar con esto. Lo dice Jesús en el capítulo 11, verso 11 en adelante del Evangelio según San Lucas. Jesús, hablando de esto que yo estoy predicando, en el capítulo 11, verso 11 en adelante del Evangelio de Lucas, compone una parábola. Y en aquella parábola que compone Jesús para hacerse entender, los protagonistas principales eran un padre malo y un hijo pedigüeño. El padre de la parábola era tan malo era, que si alguien le pedía un pescado le daba una serpiente. Y si alguien le pedía un pan le daba una piedra. Hay que ser malo. Me pides pan, toma una piedra. Me pides pescado, toma una serpiente. Ese era el padre de la parábola, era un padre malo. Pero sorprendentemente en la parábola aparece un niño pedigüeño. Y el niño pedigüeño le dice, dame pescado. Y el padre malo le da pescado. Y el niño pedigüeño le dice, dame pan. Y el padre malo le da pan. Hay que preguntarle al padre, ¿no? Hay que decirle, a ver, padre malo, antes de este niño pedigüeño cabezón, han venido un montón de ellos. Te han pedido pescado y les has dado serpiente. Te han pedido pan y les has dado piedra. ¿Y por qué a este ahora te pide pan y le das pan? Y te pide pescado y le das pescado. Y el padre malo diría, porque ese, a diferencia de los demás, es mi hijo. Hay una relación de naturaleza. Hay una relación paterno-filial. No le doy lo que me pide porque yo sea bueno, sino porque él es mi hijo. Y ahora dice Jesucristo finalizando la parábola, ¿cuánto más vuestro Padre que es bueno? El Padre malo da buenas cosas porque el que pide es un hijo. A ver si pilláis. El Padre malo da cosas buenas porque el que pide es su hijo. Y ahora Jesús dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, amén, no dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Amén. El que está pidiendo ahí ya es hijo. Por lo tanto, la petición del Espíritu Santo no es para salvación, pastor, porque ya tiene el Espíritu Santo. Porque para ser hijo hay que tener el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que está pidiendo no es el Espíritu Santo para salvación, no es el Espíritu Santo para morada, es el Espíritu Santo para poder. ¿A fin de qué? A fin de la consecución del propósito. El padre malo daba cosas buenas porque el que pedía era hijo. Cuanto más el Padre bueno de que vayamos los hijos no dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Hay una promesa de Jesús. ¿Qué ha dicho Jesús a vosotras? Os ha dicho Jesús a vosotros. Si vais como hijos a pedirle al Padre un bautismo en poder como el Espíritu Santo, dice el Padre os lo dará.
cuánto más vuestro Padre, que es bueno, nos dará el Espíritu Santo a que se lo pida. Ahora bien, ¿cómo hay que pedirlo? Hay que pedirlo con insistencia. Esto no se trata de ir un día emocionados porque hemos escuchado un mensaje: dame el Espíritu Santo en fuego. Y luego ya se me olvida de que me como las patatas por la mediodía y ya no se lo vuelvo a pedir más hasta dentro de 15 días. No, así no funciona. ¿Sabes cuál es la característica de una verdadera necesidad? La característica de una verdadera necesidad es la insistencia. ¿Y sabes qué es lo que nos delata que lo que pides no es una necesidad? Que lo pides una vez y hasta dentro de 15 días no lo vuelves a pedir. Si tú lo que pides hoy no lo vuelves a pedir hasta dentro de 15 días, porque para ti no es una necesidad. Pero cuando tienes necesidad, tú pides como piden los niños chicos. Los niños pequeños, cuando tienen una necesidad, tiran del pantalón: dámelo, cómpramelo. Y tú dices: te he dicho para allá, niño. Pero el niño se viene detrás y sigue tirando: dámelo, cómpramelo, tu niño. Pero el niño llora y patalea y te tira del pantalón hasta que le das lo que te pide. ¿Por qué? Porque para él es una necesidad. La evidencia de que lo que pides es una verdadera necesidad es tu insistencia. De hecho, cuando Jesús enseña acerca de la oración, ¿qué enseña? Dice: el que pide, recibe; el que busca, halla; el que llama, se le abre. ¿Sabéis cómo están esos tres verbos escritos? ¿Sabéis en qué tiempo están? Están escritos en un tiempo continuo. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que esto se tenía que haber traducido diciendo: el que pide y sigue pidiendo; el que llama y sigue llamando; el que busca y sigue buscando. Es la insistencia. Por lo tanto, hoy te digo: si crees que estás ausente de poder a causa de que se enfrió la intensidad de tu fuego, si crees que no tienes poder y no puedes conseguirlo porque tu fe no es madura y porque no hay fidelidad en tu carácter, hoy te digo: hay una posibilidad de que recibas el poder de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo, y lo puedes conseguir pidiendo insistentemente. ¿Recordáis cuántos meses estuvo Nehemías orando antes de pedir? Llorando, ayunando y clamando. Si somos capaces de insistir en oración, clamor y ayuno delante del Señor, suplicando el bautismo con poder en el Espíritu Santo, el bautismo en poder vendrá. Y entonces completaremos el triunvirato: presencia, propósito y poder. Y de que aglutinemos los tres ingredientes en nuestra vida, entonces podremos terminar por ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios nos mandó hacer. ¿Cuántos y cuántas quieren tener éxito en el Señor? Levanten sus manos, digan amén. Amén. Pueden ponerse en pie un momento. Acérquense un momento conmigo.